Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos varios temas que queremos platicar y compartir con nuestra audiencia, porque pues realmente este programa está dedicado a, si bien platicamos muchos temas que son específicos, digamos, a actividades profesionales, actividades de negocios, que funcionan como herramientas, creo que también la intención del programa es compartir nuestra visión de lo que está sucediendo en México y en el mundo, sobre todo en términos de la recuperación económica que se está presentando a partir de los factores que nos rodean. Por ejemplo, la vacunación, el avance de la vacunación en el mundo, en México en particular, y también todo lo que está asociado a esa recuperación económica que se va dando en diferentes sentidos. Por ejemplo, esta semana en México las escuelas habían ya regresado desde hace 2 semanas, 3 semanas, se había anunciado el regreso a las clases presenciales. Y la semana pasada, dado diferentes brotes en algunas escuelas, tanto de la Ciudad de México como de otros estados, pues se decidió suspenderla. Y esto tiene impactos psicológicos en la población que también se ven reflejados, pues precisamente en la actividad económica que se está desarrollando. Además de que también durante esta semana se han presentado rebrotes importantes en varias ciudades en México y en el mundo, sobre todo con esta nueva variante Delta que le llaman, para la que se ha mostrado que las vacunas tienen, en algunos casos tienen una efectividad bastante buena y en otros casos no. Entonces, finalmente estamos viendo que esta recuperación económica de la que estábamos hablando y de que muchas personas, muchos gobiernos incluso se mostraban más optimistas, ahora se están presentando estos baches, vamos a llamarles así, donde algunas cuestiones parece que están mejor y otras parece que están regresando a una situación que se acerca al límite crítico. Por ejemplo, esta parte del rebrote, de la tercera ola, que pudiera no ser tan pronunciada, pero aún así es una cuestión importante, pues no lleva, puede ser más rápida que el ritmo de vacunación que se está teniendo, al menos en México. En otros países tienen problemas, por ejemplo en Estados Unidos, donde la gente por ciertas cuestiones de creencias ideológicas no se quiere vacunar. Entonces están teniendo un excedente de vacunas y la gente no está vacunándose. Sin embargo, sigue sobre todo esta cepa que mencionaba hace un momento, pues está ahí presente y puede provocar una desaceleración a un proceso que estaba tomando fuerza en los últimos meses. Entonces yo creo que es importante ver todos estos factores, platicarlos, porque estas cuestiones no son de solamente ver algo que está sucediendo y pensar que eso va a definir la realidad de las cosas. En esta misma semana, por ejemplo, viene la reunión en la Fed en Estados Unidos, donde pues plantean el escenario de un alza de tasas de interés, lo que está tratando de acotar una inflación que poco a poco se está ya volviendo tendencia hacia arriba. Y aquí en México, el Banco de México dice que la tasa, en esta semana anuncia un aumento en la tasa de interés, precisamente buscando que se acote esa inflación que, aunque todavía no es grave, tiene esa tendencia alcista y se puede salir de control en cualquier momento. Entonces, estamos viviendo esta situación donde muchos factores están influyendo y sobre todo
pues no nada más están afectando las decisiones a corto plazo que tenemos sobre el manejo del dinero, sino también pensando en modelos de lo que hemos platicado mucho en este programa, de cómo podemos buscar opciones y educarnos mejor al momento de hacer inversiones que puedan proteger nuestro dinero. ¿Cómo ven esta situación, Rafa, Julio? Bueno, creo que es evidente y lo hemos platicado en otros programas. Buenas noches antes que nada a todo nuestro auditorio. Creo que el tema inflacionario se veía venir, la verdad es de que yo creo que sí era un tema que era evidente, estaba inminente la inflación esperada era de este tamaño y no creo que vaya a detenerse todavía. Yo creo que le faltan todavía unos 2 o 3 puntos más por avanzar. Y evidentemente, pues sí, el alza de la tasa, pues no la esperábamos nadie hasta que ayer nos tomó por sorpresa. Y lo que está tratando de hacer pues, el Banco de México es exactamente lo que dice, es tratar de contener un poco esta inflación. Esta inflación lo único que va a empezar a hacer es que los precios, si de por sí ya están siendo elevados, y hay casos muy evidentes donde hay productos que ya están un 20% arriba de su precio anterior, cuando teníamos una inflación muy controlada, y ciertamente la gente que se ponga a revisar sus tickets del súper, sus consumos en ciertos productos, pues se dará cuenta que la inflación sí está pegando muy, muy duro. Platicaba yo el miércoles con una persona que se dedica a la construcción y me dice que es increíble la forma en la que han subido los precios, por lo menos para la industria de la construcción. No están arriba un 10, un 20, están arriba de un 20% los precios hoy, y yo creo que sí esta política o esta nueva tendencia de subir la tasa de interés va a hacer que la gente, teóricamente, pues el dinero le empiece a retener y no a gastar, porque el consumo, como lo platicamos en otros programas ya, está desmedido. Pues la verdad es que la gente se salió a las calles a comprar principalmente ropa, artículos de limpieza personal, y mucha gente comenzó a salir a restaurantes, mucha gente empezó a comprar viajes. Esto quiere decir que el consumo y el gasto lo empezaron a poner en circulante, y eso pues iba a impactar finalmente a la inflación. Y lo que estamos tratando de analizar ahora es que esta alza de las tasas debería tener una contención para el gasto y más bien enfocarla hacia el ahorro, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Sí, buenas noches a todos. ¿Cómo está, querido auditorio? Y como bien dicen mis compañeros Manuel y Rafa, pues hemos analizado a lo largo de varios programas esto que hoy estamos comentando, ¿no? Lo de la alza en las tasas, en la tasa de inflación, las tasas de referencia. Lo decíamos desde hace más de 6 meses, ¿eh? Hemos visto el comportamiento de los mercados, hemos visto los comportamientos económicos globales en Latinoamérica, en México, y pues todo apuntaba para allá, ¿no? Después de una recesión, después de una crisis económica mundial, o todo lo que está pasando en México, temas electorales, temas de salud, la alza de los precios del petróleo, la alza en los combustibles, ¿no? El subsidio que se había comentado en algún otro programa aquí con relación a todo lo que es el consumo de gasolina y otros energéticos como el gas, ¿no? O los hidrocarburos. Y pues todo eso hoy está teniendo un impacto económico inevitable, ¿no? O sea, el alza en la gasolina, el otro día estaba escuchando una nota, pues, que es algo que nosotros tenemos como referencia para que suban los productos de la canasta básica, porque en este país, como en muchos otros países de Latinoamérica, pues el 80% de los productos y servicios se transporta a través de carreteras, en el comercio local, ¿no? Y eso hace que al momento de subir la gasolina, pues sube el costo del producto, y el que pues, siempre termina pagando ese diferencial es el consumidor final, ¿no? Pues las empresas no estamos dispuestas a absorber esas pérdidas o a mermar esa utilidad a través de incrementar los costos, ¿no? Eso es por un lado. La otra, está pasando muchas cosas en el mundo, lo decías bien hace rato, Manuel, pues ahorita estamos en México específicamente pensando
ya en el cierre de labores escolares, del ciclo escolar, de actividades, sin haber pensado, pues también que ya está en el mundo una situación que vuelve a poner en riesgo nuestra salud, que es el tema de la nueva cepa, ¿no? Del virus de Delta, que estaba leyendo el otro día ahí en Reino Unido con las pruebas que se han estado haciendo, es en los casos que ya se han estado presentando, pues ya es un 50% más letal que el coronavirus, ¿no? O sea, no es tan contagioso, pero sí es más letal. Tiene una tasa de mortalidad mucho mayor con las personas que se contagian. Y lo que han estado también ellos detectando es que el promedio de las personas que se están contagiando es menor, ¿no? Y esto seguramente tiene mucho que ver con la activación económica en el mundo, ¿no? Otros casos están sucediendo en India, otros casos están sucediendo, ya se presentaron los primeros casos en Estados Unidos, ya el secretario de Salud de Estados Unidos comentaba, ¿no? Que ya están haciendo pruebas médicas, ya están viendo temas de vacunas, ya están en pláticas con los laboratorios, por si ahora el rebrote, o más bien el brote de la nueva pandemia, pues suceda de una manera mucho menor, o sea, en términos de tiempo, pero en términos de impacto económico, pues mucho mayor. Entonces ellos están ya dimensionando eso, cosa que nosotros, me atrevo a decir como mexicanos, y no quiero que se malinterprete esto, estamos todavía pensando en quién ganó las elecciones, ¿no? Estamos todavía pensando en cómo nos vamos a repartir el presupuesto de los gobiernos de los estados que ya se llevaron la candidatura, estamos todavía discutiendo si hay diferencias políticos sociales, no estamos viendo más allá de lo que otros países hoy están viviendo. Y lo que nos pasó en el 2019 es un efecto claro de lo que nos sucede comúnmente en México. A veces por cuestiones educativas, por cuestiones de creencias, por cuestiones sociales o políticos sociales, no vemos más allá de la inmediatez, ¿no? O sea, cuando en el 2019, a finales del 2019, se empieza a hablar del coronavirus en Asia, pues nosotros estábamos preocupados con lo que estaba haciendo el gobierno federal en otros ámbitos, ¿no? En ámbitos de infraestructura, de política de desarrollo social, de política de inversión en, pues, temas como lo que es el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, cosas que nos desenfocan de cuestiones que pueden ser muy críticas y graves, como lo que es la salud en el mundo, ¿no? Mientras que otras naciones de primer mundo, pues obviamente ya están apuntando ahí, haciendo pruebas y viendo cómo lo van a resolver si es que se llega a presentar una situación crítica nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a tener un impacto en la economía de cualquier país. Si no nos volvemos a preparar, si estamos ahorita todavía ciclados en otros temas y dejamos a un lado lo que está pasando ya en el mundo, pues yo les decía que así nos pasó. Nosotros los primeros casos que empezamos a detectar o que empezamos a tener como de registro de la enfermedad del COVID en el 2019 fue por ahí de marzo, cuando ya habían pasado 5 o 6 meses de casos que se habían presentado en el mundo. Ya había llegado a Estados Unidos, ya había invadido toda la parte de Europa. O sea, no, nos pasa muy a menudo en muchos aspectos, y lo hemos mencionado en este programa. O sea, nos enfocamos a un punto específico y dejamos de ver todo lo que hay alrededor. Y hoy es un tema, ¿no? O sea, siempre hay que ver en retrospectiva pues, todo lo que ha sucedido. El tema de la alza en las tasas, pues si había gente que no la veía venir, pues de plano es porque la gente o no se está informando o no quiere creer lo que realmente está sucediendo, o por temas ideológicos, políticos y sociales, se rehúsa a entender que la parte económica y financiera en una sociedad, en un país, es inevitable. Todos dependemos de eso. O sea, hoy ver que la inflación se está elevando, pues a algunos nos está agarrando por sorpresa, y algunos otros probablemente no nos esté agarrando tan de sorpresa. Y anterior a esto que está sucediendo, pues ya habíamos tomado inclusive algunas medidas, como bien lo decías, Manuel, pues de analizar modelos de inversión, de mejora continua en nuestras empresas, en nuestros proyectos, preparándonos para lo que viene, ¿no? Rafa lo ha comentado en muchos programas. Oigan, hay que tener una política de consumismo responsable, donde no salgas a la calle en el momento en el que te lo permite el semáforo verde
y te pongas a comprar y a consumir y a ir a los restaurantes y a los centros nocturnos, porque ese impacto económico que estamos viviendo hoy viene acompañado de una recesión económica, que no nada más va a ser durante el segundo semestre de este año, va a traer problemas económicos hasta mediados del año siguiente. Si no estamos preparados, si no tenemos información suficiente que nos permita tomar decisiones correctas en lo económico, tanto en la parte familiar, personal, individual, como empresarial, pues va a haber nuevamente un problema en el cierre de empresas en el segundo semestre del 2021, ¿no? O sea, va a haber un problema en el crecimiento que se espera en el país, porque pues habíamos platicado hace un par de programas que el Banco de México pues analizaba que hubiera un crecimiento por lo menos ya del doble con lo que había sucedido con todo lo de la pandemia en el 2019, en el 2020. Y pues si no hacemos conciencia de esto en términos económicos, los empresarios, las personas de la sociedad, pues vamos destinados otra vez a cometer los mismos errores que ya hemos cometido, ¿no? Que generan problemas económicos en el país. Entonces, ya para terminar, son tantas cosas que no debemos de dejar de ver. Les pido a todo nuestro auditorio que así lo entendamos, que si no, a lo mejor somos especialistas en muchas cosas, en muchas materias, no. Hay mucha información, afortunadamente, en redes, en periódicos, en programas como este, donde podemos darles un análisis, un pequeño resumen de lo que sucede a nivel global, a nivel macro, mundial, y en términos económico, político y sociales, y también en términos locales, ¿no? Porque hoy lo que estamos viviendo aquí en el Estado de México, para los que habitamos en esta ciudad, pues es una consecuencia de las decisiones que se planearon hace más de 6 meses, de lo que pensábamos que iba a suceder hace 6 meses. Me llamó mucho la atención que pues cuando iniciaba el tema de la pandemia, pues decía el doctor Gatell, pues el escenario más trágico son 65,000 muertos, ¿no? Ya vamos más de 225,000 muertos nada más por la pandemia. Y pues, ¿quién estaba preparado para eso? Ni el sector salud. En la mañana escuchaba unas notas de lo que está pasando en Jalisco con todo lo de los muertos, ¿no? Que ya no tienen ni siquiera capacidad en los panteones, ni en el CEMEFO, ni en todo lo que tiene que ver con medicina forense o el Centro de Investigaciones Forenses. O sea, traen un caos. ¿Derivado de qué? Pues de lo político, ¿no? De que si va ahora a darle presupuesto el gobierno federal, de que lo tienen que hacer con presupuesto local, de que ahora el Senado está en disputa con cómo se reajustó, pues de cómo se van a repartir el presupuesto, ¿no? Los diputados y qué leyes se deben o no de aprobar para este año, cuando pues ahorita todavía estamos en un problema de salud, ¿no? De salud pública. Lo decía bien hace rato, a pesar de que somos el país número 9 en el mundo en estar vacunados, pues sí, pero tenemos una diferencia abismal con Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos muy lejos todavía de llegar a alcanzar, están apenas ahorita las personas de edades 30 a 39, que les va a llevar 1 mes y medio por lo menos empezarse o terminar de vacunarse, ¿no? Que son el grueso de la población en un país joven como México en Latinoamérica, ¿no? Entonces, todos estos temas, ya para terminar mi participación, sí los invito al auditorio y los invito a que los reflexionemos en conjunto, porque nos pueden dar una mejor idea de cómo poder tomar decisiones, o sea, sin dejar de ver lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, aunque no seamos los especialistas en todo, pero sí tener como información que nos ayude, pues a ver qué está pasando en el mundo y qué está pasando en México y nos prepare, porque de verdad, o sea, hoy me cuesta trabajo entender que, con todo respeto a nuestro auditorio, que personas hoy no pongan atención en lo que va a suceder con la alza en la tasa de inflación. O sea, ni siquiera estén preparados, ¿no? Y eso, pues el impacto económico que va a tener en sus familias va a ser muy, muy lamentable si no lo dimensionamos de manera correcta, tomamos decisiones correctas, ¿no? Fíjate que mencionas algo que hemos platicado en privado y lo hemos platicado también aquí en los programas. Uno de los principios filosóficos más interesantes es esta idea de conócete a ti mismo. Y esta idea de conocerse a uno mismo creo que implica, obviamente, desde el nivel personal, lo que uno cree, lo que uno piensa,
que uno siente, pero se va volviendo como círculos concéntricos, es decir, primero la forma en la que uno ve la vida en todos los aspectos que se puedan mencionar, y luego cómo se va creciendo a nivel de la familia que lo rodea a uno, ¿no? Y luego a través de los grupos sociales a los que uno pertenece, y luego a las colonias en donde tú te mueves o donde vives, y luego a la ciudad donde desarrollas tu actividad, y luego va creciendo de manera que llegamos a un nivel planetario. ¿Y por qué es importante esto y por qué lo menciono de esta forma? Precisamente por lo que dices, Julio. Realmente vivimos en un mundo muy complejo, lleno de información, lleno de situaciones que tenemos que resolver todos los días y que tienen altos niveles de complejidad y de incertidumbre. Platicábamos en algún programa sobre y es un concepto que salió después de la Segunda Guerra Mundial, y que sin embargo ahorita con la pandemia se puso muy de moda al grado de que la gente, bueno, estaba en boca de todos, ¿no? Que era la idea del VUCA, ¿no? De estos escenarios con altas volatilidades, con incertidumbre, donde realmente se reflejaba lo que estábamos viviendo. Pero ¿qué sucede? Yo siempre he argumentado que en realidad todos los escenarios y la vida cotidiana es así, solo que tienes diferentes niveles de complejidad donde te vas moviendo. Hay situaciones que se pueden resolver de manera más fácil, que son más fáciles de adaptarte a ellas, donde hay más información y donde tú mismo eres más, tienes un nivel de conocimiento mayor que te permite tomar mejores decisiones. Y hay otros escenarios donde no. Y en este sentido, a mí me parece, y es algo que recalcamos con la audiencia porque es lo que observamos y lo que hemos vivido. Pasamos un año y medio ya de pandemia con un montón de situaciones desde familiares y personales hasta financieras y sociales. ¿Qué aprendimos o qué hemos aprendido de esto? ¿Cuántas veces realmente, y lo hemos mencionado en este programa, nos hemos sentado un momento para reflexionar qué es lo que hemos aprendido desde el nivel personal hasta nuestra actividad profesional y lo que ha sucedido en términos sociales y políticos en este país y en todos los países del mundo? Y decir, oye, ya aprendí esto. Si lo aprendí, quiere decir que tengo que tener la capacidad de adaptarme y de prepararme para lo que pueda venir después. Y además estoy leyendo signos que me dicen que puede pasar algunas cosas y entonces necesito plantear escenarios desde mi nivel personal hasta algunos donde uno no tiene realmente tanto impacto, pero que los van a afectar. Es decir, ahorita con las elecciones tú emitiste tu voto y eso va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque las cámaras en México se reconfiguran, los gobiernos locales se reconfiguran, hay muchas cosas que están sucediendo. Pero también tú tienes que ver, oye, ¿me está costando más el súper? ¿Cuánto más me está costando? ¿Qué estoy comprando? ¿Qué puedo ajustar? ¿Tengo ya un plan de emergencia por si esto vuelve a suceder? ¿Estoy ahorrando dinero? Si no sucede, pues estamos muy bien y lo comentamos en otro programa donde decíamos el mejor escenario que se está planteando es que quedemos tablas donde las tasas de interés pues nada más logren contener la tasa de inflación y el dinero valga siempre lo mismo porque ni siquiera la inflación no se lo come, pero la tasa de interés no te da más por él. Ese es el mejor escenario ahorita, lo que estamos observando. Y realmente aprendimos cómo sortear las crisis, tenemos ya planes, tenemos ese aprendizaje aplicado, o de nuevo regresamos a la vida normal, todo está bien, ya se acabó la pandemia, puedo salir a comer y no pasa nada. Creo que aquí una cosa importante que recalcamos a nuestra audiencia y lo hacemos con el conocimiento y la experiencia que hemos vivido, es precisamente eso. ¿Qué aprendimos? Ya lo reflexionamos, lo estamos acomodando en acciones concretas. En este momento ya tenemos ahora sí un plan de ahorro, un fondo de emergencia. Compramos ya el seguro que necesitamos. Vimos en dónde podemos proteger nuestro dinero que estamos ahorrando o no. O simplemente estamos otra vez regresando a lo que hacíamos antes y no pasa nada, ¿no? Simplemente estamos comentando que, oye, ya me salió más caro esto.
híjole, la situación está muy difícil. Pues sí, pero lo acabamos de vivir. Es más, todavía no salimos completamente de esto. ¿Qué estamos aprendiendo realmente de esta situación? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Es decir, no será necesario que nos vuelva a suceder, será necesario que pasemos por otra experiencia complicada, o realmente, en su opinión, están observando ustedes que hay un aprendizaje, que hay una preparación, que hay una mejor forma de encarar posibles escenarios complicados para fin de año, que los podemos ver para diciembre. ¿Estamos realmente, ya aprendimos o seguimos igual? Yo creo que parte del comportamiento humano, y sobre todo en países latinoamericanos, se ve de otra manera. Yo creo que sí, la gente que estuvo encerrada en su casa por más de un año, los que tuvieron un confinamiento más severo y que sí no estuvieron en actividades al exterior, sino que todos lo estuvieron haciendo desde casa, tuvieron un muy buen ejercicio de hábitos de consumo. Ciertamente la gente pues empezó a dejar de ir a restaurantes, empezó a hacer de comer en casa, empezó a dejar de ir al cine, al teatro, a un viaje. Todo el ahorro que se generó de esa situación, no quisiera ser tan rígido en decir que les debió haber enseñado que el ahorro pues es importante, pero hubo quien ni siquiera se dio cuenta. La realidad es que hubo quien ni por aquí le pasó que estaba haciendo un método y un hábito de ahorro obligado. El punto que sí aquí afecta un poquito es que pues una vez que abren la puerta es como, pues vámonos, y lo que bien decías, pues aquí no pasó nada, ya me encerré, pues ahora sí a gastar, a salir, a comprar. Entonces, sí me parece que la gente no lo entendió bien, algún segmento de la población no lo entendió. Y hablabas de ahorro, de la póliza de seguro que no me compré, pero que ya me di cuenta que sí hace falta, porque no tener una póliza de gastos médicos o una póliza de vida en una posible pandemia, que van a seguir llegando las pandemias, me va a servir y va a ser un colchón para mi familia. Yo creo, y lo que yo he estado viendo en la gente, es que no muchos lo entendieron, y hablaba un poquito de la cultura del mexicano o el latinoamericano, ya abrieron las puertas, ya me voy, ¿dónde está la ropa? ¿Dónde está el celular que no me había comprado? ¿Dónde está? Y ese poco o mucho ahorro que se generó, pues hoy está en celulares, en viajes, en un coche, en todo lo que mi mente estuvo maquinando durante un año, ya está gastado, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que nuestros radioescuchas lo vean de otra manera. Tampoco somos tan enérgicos, nosotros solamente damos opiniones, porque conocemos cómo se dan las cosas. Las pandemias van a seguir, eso es un hecho, es un siglo de pandemias, es un siglo pandémico, esa es la realidad. Las cepas están viendo mutaciones muy raras de los virus. Y no con esto quiero decir que vivamos aterrados y todos metidos en una habitación y no salgamos, pero sí creo que estamos muy a tiempo de volverle a hacer un análisis, a dar la cara al análisis de que tu economía no va a aguantar otra. Si tu economía es de medio hacia abajo, las clases muy altas o las clases que tienen más recursos y menos probabilidades de caer en una crisis económica, pues seguirán y podrán ir aguantando más crisis de este tipo. La clase media no. Yo creo que ya fue un muy buen jalón de orejas, un muy buen baño de agua fría, para que consideremos que si salimos hoy a gastar lo poco o mucho que pudimos ahorrar en el pasado, hace un año, pues estaremos en un grave riesgo de caer ahora sí en una crisis que te va a dejar sin casa, sin
vamos, no quiero asustar a nuestra audiencia, pero estamos muy a tiempo de poder tomar nuevas medidas, ¿no? Ya nos lo enseñó la pandemia, ya salimos, ya gastamos, ya fuimos, ya hicimos a lo mejor un viaje, ya compramos el celular. Es momento de ponernos a ahorrar. Yo creo que eso es algo importante y eso es lo que le decimos a nuestra audiencia. Sí, creo que, Julio, ahorita en la siguiente parte del programa podríamos retomar precisamente este recordatorio de educarse en cómo sortear los escenarios, pero sí creo que necesitamos reflexionar, y ahorita en la siguiente parte del programa me gustaría retomar esta idea de cómo volver a entender ciertas cosas que nos permiten sortear los escenarios que nosotros podemos plantear y que al mismo tiempo pueden ayudarnos a volver retomando esa metáfora que en algún momento ocupaste. Si pasamos esta tempestad en una pequeña barca y apenas está saliendo un poco el sol, pero ya viene la otra y la estamos viendo, pues estamos muy a tiempo de navegarla en otro tipo de embarcación o reforzar la que tenemos, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y me gustaría que empezáramos, Julio, a platicar precisamente sobre, es decir, en la parte anterior del programa platicábamos sobre los posibles escenarios, qué está sucediendo, y no porque nosotros planteemos el escenario como tal. Creo que cada uno de nosotros tiene una visión que puede coincidir en muchos puntos sobre los escenarios que están dándose a corto plazo y a largo plazo en México en términos económicos, pero creo que un poco la idea precisamente de platicar de estos temas es que la gente no se quede con lo que nosotros decimos porque lo decimos así, sino que revise estos indicadores que te empiezan a hablar y la relación que hay entre ellos, que te empiezan a decir cómo se comporta, cómo se puede llegar a comportar la economía sin que resulte necesariamente una predicción exacta. Pero sí te da una idea de hacia dónde va. Y ese es el paso inicial. Evidentemente hay gente muy capacitada, experta en el desarrollo de escenarios económico-financieros, escenarios sociales, que trabaja con muchas variables y que hace trabajos muy, muy buenos, muy específicos, pero creo que en general tenemos que tener una cierta cultura financiera que nos permita entender qué pasa cuando la inflación sube y la tasa de interés sube o baja y el tipo de cambio, qué reacción pudiera tener, y eso también nos permitiría saber a corto plazo, a mediano y largo plazo, cómo podemos proteger nuestro dinero, cómo podemos movernos, sortear esos posibles escenarios desde el ajuste de nuestros presupuestos personales, cómo podemos crear incluso nuevos ingresos que nos permitan compensar algunas de estas situaciones, hasta realmente pensar cómo podríamos invertir a largo plazo de manera que sortemos las crisis futuras de mejor manera y no tengamos que estar batallando, ¿no? Con el constante nada más vivir en el presente, donde solo percibimos que las tortillas subieron un 3 o 4% o 10%, y que eso se está reflejando obviamente en la economía local. ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué recomendaciones podemos irle haciendo a nuestra audiencia acerca de lo que deben considerar, ¿no? De lo que deben observar cuando ven noticias financieras? ¿Qué indicadores podrían estar dándoles una pista de qué es lo que deben hacer? ¿Cómo pueden diseñar sus estrategias de manera que esto les permita sortear mejor las crisis? Claro. Sí, definitivamente, Manuel, creo que un punto bien importante en la actualidad es estar informado de manera correcta, ¿no? Y no nada más como lo veníamos haciendo, con el costo de los productos en el mercado local o con los costos del producto de la canasta básica. Hoy ya no es suficiente, hoy hay que considerar otros aspectos, ¿no? Entonces, yo primeramente le quiero recomendar a nuestra audiencia, pues, estar informados en noticieros, en periódicos, en noticieros de televisión,
o por internet, pues cuáles son los índices de la inflación, la tasa de inflación, ¿no? Para irle dando seguimiento a eso, dado que la tasa de inflación pues, recalcula el costo de la vida, el costo de los productos, ¿no? Si no tenemos una idea clara de la tasa de inflación y hacia dónde se está moviendo, pues no nos damos cuenta que el simple hecho de consumir lo mismo, ni siquiera haciendo un ajuste, o sea, consumir los mismos productos y servicios todas las quincenas, todos los meses, todas las semanas, nos está generando un déficit, ¿no? Si no nos damos cuenta de que la tasa de inflación está subiendo. Por otro lado, estar monitoreando las tasas de intereses en los bancos, ¿no? Y yo aquí pongo mucho hincapié en las tasas reales, porque muchos se van con la finta, ¿no? Dicen, oye, pero y la tasa de intereses es del 9%, qué buena onda, y mi dinero, o del 6%, y le digo, pues sí, pero pues quítale la inflación, y quítale los gastos de la administración, y las comisiones, y el impuesto, y entonces, pues a lo mejor estás terminando tablas, ¿no? Y eso es algo que les quiero recomendar al auditorio, pues pongan siempre atención a sus estados de cuenta del banco, no sean como a veces algunos de nosotros lo hacíamos, que te llega el estado de cuenta y pues ni lo ves, ahí lo arrumbas y pues ya, ¿no? No, dense la oportunidad de ver eso para que veas cómo se está comportando tu dinero. Otro tema que les quiero hablar también el día de hoy es, pues está mucho el tema de la inversión, está mucho el tema del desarrollo económico que logre hacer que esta recesión económica que hubo, pues se recupere, ¿no? Tanto en lo personal, ¿no? En lo individual, como en lo familiar, como en lo empresarial. ¿Y por qué lo digo así? Porque la verdad es que pues 2019, 2020 y la parte del 2021 que va, pues no han sido años fáciles, ¿no? O sea, en términos económicos en el país, en Latinoamérica, en el mundo, para algunos sectores económicos no nos ha ido mal. Hemos crecido muy por encima de lo que ha pasado con otros sectores. Hay sectores que se vinieron abajo un 20-30%. La industria del automotriz, ¿no? Todo lo que tenía que ver con energéticos. Pues acordarán que hace un año estábamos hablando que la gasolina pues, estaba a 16 pesos o 17 pesos, ¿no? Pues sí, pero pues los autos nadie circulaba. Entonces son cosas que no tenemos que dejar de ver, el costo de la gasolina. Y yo lo veo desde esta forma porque si hoy queremos recuperarnos de alguna manera de todo lo que ya pasó, pues no vayamos a cometer más errores, ¿no? De lo que ya hicimos. Tenemos que tomar decisiones más adecuadas, más sólidas, más pensadas de mejor manera. Entonces, hoy veo escenarios en el tema económico-financiero, como lo que son el mercado de valores, ¿no? Mucha gente hoy lo veo en las redes, ¿no? Lo veo en los dos negocios y los dos sectores en los que yo me encuentro. Tiene que ver ahí con temas de los seguros, las inversiones, el desarrollo inmobiliario. Y pues todo el mundo dice ahorita, compra casas, invierte. Sí es una buena opción, pero si no sabes hacerlo y no escoges el mecanismo correcto, el vehículo correcto para llegar a tu objetivo, lejos de ayudarte te vas a meter en una bronca, ¿no? Porque necesitas conocer del mercado, necesitas saber del mercado inmobiliario, saber cuáles son las tasas, cuáles son los proyectos del retorno de inversión. O sea, no es cosa menor, no es, pues pongo a trabajar mi dinero, como muchas organizaciones, pues he visto que así lo ofrecen, ¿no? Tú pones a trabajar tu dinero y no tiene pierde y el día de mañana te lo regreso con un rendimiento de tanto y ya ganaste. Sí, pero los mercados hoy se mueven diferente, ¿no? O sea, en el 2020, un dato que nos llamaba mucho la atención, en el proyecto que nosotros estamos, Rafa y yo, Manuel, Rafa y yo, en el proyecto del desarrollo inmobiliario que iniciamos este año, pues hemos aprendido que el crecimiento que ha tenido este sector pues, ha sido marginal, pues, mínimo, poco a poco se ha ido recuperando, ¿no? Y sigue teniendo riesgos, que temas de salud, hoy más el tema político y económico, con los temas de impuestos, con los temas de regulación en México, los permisos, pues lo hacen un negocio más complejo que hace 30 años, donde sí, pues comprabas un terreno, comprabas una casa y le ganabas porque le ganabas, ¿no? Hoy ya no, hoy ya hay tantos mecanismos de inversión que, pues existen algunas otras opciones, entonces yo, segunda recomendación que hago a la audiencia es, analicen los proyectos de inversión, ese es nuestro trabajo, estamos para ayudarlos, ponemos a su disposición nuestra experiencia, mucha, poca, pero pues siempre con la intención de ver cómo podemos analizar de mejor manera esos proyectos. La tercera es, en el mercado de valores, lo decía hace ratito,
pues hoy vieron empresas en un año crecer 10 veces lo que no habían crecido, por ejemplo, las de tecnología, de logística, de transporte, todas estas de plataformas digitales, de servicio de taxi particular, entrega a domicilio. O sea, crecieron 10 veces lo que no habían crecido en sus primeros 10 o 15 años de desarrollo empresarial, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser la tendencia para esas empresas hoy? Que ya no hay 2 o 3 empresas en el mercado que se dedican a eso. Hay 200 empresas que se dedican a eso. O sea, tú hoy te metes al internet y buscas servicio de taxi privado y hay 50 plataformas, cuando Uber hace 10 años era la única, ¿no? Te metes a ver los que compran el súper y hay Corner Shop y Rappi, pero hay 60 más, inclusive el cuate que estaba aquí en la tienda de la esquina, hoy tiene su negocio de entrega de víveres, ¿no? Y de perecederos, y de que va al súper y es más, hasta cobra con su celular con su tarjeta. Hoy tienes que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, porque esos mercados van a empezar una desaceleración y van a crecer otros mercados por la naturaleza del movimiento económico y financiero en los diferentes temas económico mundiales. Hoy, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, es una política completamente diferente, con las negociaciones que empiezan a tener con China. Pues eso va a tener un impacto global en el mundo de cómo se van a manejar los productos y servicios. Son las dos economías más potentes. No solo va a depender de nuestro gobierno ni de nuestro país en Latinoamérica, van a depender de otros aspectos que hay que considerar. Entonces, si no vemos esto y nos vamos con la finta de que hoy invertir en hacer que nuestro dinero crezca en fondos de inversión, podemos cometer un grave error, ¿no? De perder gran parte de nuestra inversión, cosa que hace 20 años pues no sucedía. O sea, hoy hay mercados muy volátiles que te dejan una utilidad muy alta, pero ya se imaginarán el riesgo, ¿no? También hay inversiones como lo que nosotros les hemos venido a plantear aquí, que son inversiones en desarrollos inmobiliarios, que no te van a dar el super rendimiento, pero comparado con lo que te puede dar un banco, o con lo que te pueden dar algunas sociedades de inversión, o con lo que te pueden dar algunas otras instituciones bancarias y crediticias, está muy por encima de lo que ofrecen. Son instrumentos más seguros, pero a largo plazo. Hoy todo lo tenemos que ver en diferentes momentos en el tiempo. O sea, tenemos que ver el corto, el mediano y el largo plazo, sin duda. O sea, porque si pensamos que con el corto plazo nos vamos a recuperar de los 200, 300, 500 mil pesos que perdimos el año pasado, probablemente vamos a perder otros 500 mil pesos, ¿eh? O sea, tengamos mucho cuidado en eso. Analicemos bien las opciones de inversión. Otro tema que también quiero comentarles, ya para terminar mi participación, es este tema de las inversiones no es un tema menor. O sea, las personas hoy están pensando que es como llegar a ahorrar en el banco. Y no estoy hablando en el sentido peyorativo, ni tampoco estoy diciendo que el banco no sea una opción. Pero no es lo mismo, porque no tienen ni la misma disponibilidad, ni tampoco tienen las mismas tasas de rendimiento. Hay esquemas de rendimientos variables que dependen de muchos factores internos y externos en el comercio local o en el comercio exterior, que sin duda, si yo no sé de eso, pues va a ser muy difícil que yo pueda controlar una inversión y hacer una inversión lo más apropiada posible de acuerdo a mi perfil. Y por eso lo que decía hace rato Rafa, me llama mucho la atención y coincido completamente. O sea, no podemos ir del punto A al punto B, o al punto C, perdón, sin pasar por el punto B, que es el aprendizaje. O sea, veamos la película del 2019, 2020 y lo que va del 2021, de lo que ha pasado con los precios del petróleo, con las tasas de intereses, con los rendimientos en los bancos, con la industria automotriz, con la industria del consumo, con la industria del acero, con la industria que tiene que ver con la automotriz, con la industria del sector inmobiliario, de desarrollo, de construcción, tanto para casa habitación como para empresas y oficinas. ¿Cómo se está moviendo, no? Porque si hoy me vienen a presentar a lo mejor, pongo un ejemplo muy sencillo para terminar y que la audiencia me entienda bien, es, si hoy me vienen a ofrecer un proyecto de inversiones para oficinas presenciales, tengamos mucho cuidado porque la dinámica tan solo de trabajo hoy es otra. El 50% de la gente no va a regresar a su oficina. Entonces, la posibilidad de que esas oficinas se renten en un esquema tradicional, porque hoy hay otras opciones, ¿no?
pues va a ser muy complejo que yo recupere mi inversión. O bien, lo decíamos en algunos otros programas, nosotros hemos estado analizando la posibilidad ya de invertir en algunos otros proyectos como comprar casas para renta o comprar departamentos para renta, no para que las personas habiten ahí, sino porque ese dinero va a generar una mayor recuperación o un retorno de inversión mucho mayor a que si hoy compro una casa, porque también la tendencia ya no es comprar una casa. Yo estoy ahorita analizando un tema, por ejemplo, de los arrendamientos de los vehículos. ¿Por qué? Por el tema fiscal, ¿no? O sea, hoy si estamos pensando en que te tienes que comprar el auto último modelo con el 20% de enganche, pues a lo mejor estás cometiendo un error. Porque podrías estar ocupando un esquema, si eres persona física con actividad empresarial o persona moral, de arrendamiento, que en términos económicos, financieros y fiscales, pues es mucho más eficiente, ¿no? Pero todo eso es cuestión de que lo analices, te acerques con alguien, el contador, nosotros, cualquier persona que te pueda dar su punto de vista con relación a estos temas. ¿Para qué? Para que hagas una estrategia mucho más adecuada y no cometas los mismos errores que vienes cometiendo anteriormente. Entonces, pues eso es como algo que yo les quería comentar para que, en resumen, no pensemos de la misma forma como lo veníamos haciendo. Sí tenemos que ser más críticos. Y tampoco quiere decir que tengamos nuestro dinero guardado en el banco. Porque el dinero guardado en el banco, como están las tasas hoy, estás perdiendo dinero. O sea, lo único que tienes que tener ahí es flujo de efectivo para tus operaciones del gasto corriente, ¿no? Bueno, desde que sucedió la elección y se dio en la Ciudad de México pues una división que la platicamos en su momento y vinieron estos señalamientos a la famosa clase media en México sobre por qué no votó, por qué castigó a Morena en las elecciones que acaban de suceder. Hay un punto que platicando con mi papá salió y nos pareció interesante porque pues todo el mundo está centrado en el aspecto político de la clase media, ¿no? Y quién es la clase media y todos estos señalamientos que se han hecho, pero realmente, ¿qué está pasando cuando nosotros, perdón, cuando nosotros nos identificamos como clase media? Vamos a llamarlo en términos técnicos, es decir, a ver, hace un tiempo que estoy haciendo algunas remodelaciones en mi casa y el maestro que está trabajando conmigo me dice en un momento en que estamos comiendo, me dice, pues yo quiero comprar un terreno, porque pues así están las cosas feas y yo quiero comprarme un terreno, ya ve que pues, la tierra siempre va a valer más, así me lo plantea, ¿no? Bueno, ese terreno, él tiene una idea interesante sobre cómo proteger su dinero. No sé hasta qué grado tiene una educación financiera que le permita entender los indicadores económicos. Sin embargo, su percepción le hace ver que hay una situación complicada y que quiere invertir en un terreno. Y la pregunta lógica es, bueno, ¿y cómo lo va a pagar? ¿Cómo anda de chamba, no? Yo aquí, bueno, pues trabaja un rato conmigo y luego pues hay que buscar otra obra, otro proyecto, pues para poder sacar, sacar el dinero de la semana. Y sin embargo, él tiene la idea de invertir. Entonces yo me preguntaba, él en términos de clase media, ¿cómo está viendo su situación particular? En términos de inversión, en términos de trabajo, en términos de gasto corriente. ¿Cómo la veo yo? Es decir, en muchos estudios se habla de la clase media desde la que gana entre 10,000 y 12,000 pesos al mes y la que está arriba de los ingresos sobre 150,000 o 250,000 pesos al mes. Evidentemente no estamos hablando de la misma clase media. Ahora, yo lo que digo es, uno, ¿cómo se identifica específicamente en ese rango? Y en ese rango, ¿qué posibilidades tengo yo de cuidar mi dinero, de plantear un plan de ahorro, de hacer nuevos negocios, o sea, no fijarnos en el aspecto político de la situación que se está planteando, sino si yo me encuentro en ese segmento de clase media, que es sumamente amplio, ¿cómo estoy yo viendo mi propia estrategia? ¿Cómo estoy diseñando lo que voy a hacer? ¿Cómo lo estoy pensando en términos de inversiones, en términos de ahorro, en términos de protección? Pero yo específicamente, o sea, ¿qué le propongo a la audiencia? Yo le propongo que no lo piense en términos políticos, aunque sea el ruido que está sucediendo ahorita, sino que se evalúen en términos de
qué posición ocupan dentro de ese rango. Y esa posición les va a permitir ver cuáles son sus opciones, cómo pueden desarrollar una mejor estrategia. Obviamente platicando también, como decías Julio, nosotros estamos a su disposición, pero están los contadores con los que seguramente algunos de ustedes llevan contabilidades y pueden ellos mismos guiarlos en términos de qué es lo que pueden hacer para poderse proteger. Yo creo que esta es una recomendación que también sería interesante porque muchas veces el ruido nos distrae de lo importante y lo importante en este momento es cuál es mi situación frente a esto que estamos viviendo, mi situación personal, cuáles son los impactos que yo estoy recibiendo y cómo se va a ver mi situación en los próximos 6 meses, en los próximos 5 años. Eso es sabiendo y conociéndonos nosotros en esos términos, no en términos políticos, porque al final de cuentas gobiernos van, gobiernos vienen y definen las cosas como mejor les conviene. Pero nosotros sí, en términos personales, nos encontramos en algún lugar, debemos conocer en qué lugar nos encontramos. ¿Qué implica estar en esa posición, tanto para bien como para mal? ¿Cómo ves tú esto, Rafa? Pues mira, ahorita que los estaba escuchando, me puse a hacer un ejercicio que eso también como un tip para la gente que nos escucha en México. Hay una calculadora de inflación que está en el portal del INEGI. Entran, es muy sencillo, inegi.org.mx. Es una calculadora que nos va a decir cómo se ha comportado la inflación en ciertos periodos, ¿no? Puedes ponerla de 5 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, vamos, puedes poner el tiempo que lo creas necesario, pero esto es muy interesante porque hablamos de inversiones, de cuál es la mejor forma de invertir, si nos gusta, si nos gustaría recuperar nada más la inflación, si nos gustaría tener una inversión un poquito más agresiva, si nos gusta moverle al tema de fondos de inversión y demás. Esto es muy sencillo y este es un ejemplo básico, digamos que en finanzas uno lo podríamos ver. Hice un ejercicio ahora mismo en lo que estábamos platicando, que me hiciera esta calculadora de inflación, la inflación de mayo del 2020 a mayo del 2021, o sea, en un periodo de 1 año, ¿no? El resultado es 5.89 es la inflación de ese periodo. ¿Esto qué quiere decir en español para los que nos escuchan y no estén muy metidos en el tema financiero? Quiere decir que si yo hubiera ingresado a un banco una inversión de, vamos a ponerle 10,000 pesos, la tasa mínima que me debió haber pagado a mí el banco para que mi dinero recuperara o se mantuviera en su valor real es de 5.89, que es la inflación de ese periodo. Esto quiere decir que si yo a un banco fui y metí 10,000 pesos a una inversión que me pagó el 3%, pues estamos hablando de que tu dinero vale 2.89 menos. Son ejercicios muy básicos, yo lo sé, y nos gusta dar este tipo de ejemplos para la gente que nos escucha. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si yo tengo planeado hacer una inversión el día de hoy y sé que dentro de 1 año puedo yo proyectar la inflación, a lo mejor va a estar en un 6 o un 7 o un 8%, pues tengo que fijarme muy bien en dónde estoy poniendo mi dinero. ¿Quién lo hace? Pues la gente que tiene un poquito de conocimiento, que es muy sencillo, es muy básico, pero hablando del tema de rendimientos y de cómo podemos optimizar nuestro dinero, pues esta es una manera. ¿Por qué? Porque finalmente la gente que no tiene acceso a invertir dinero a un banco, a una sociedad de inversión, a un fondo o al negocio que quieras, te habla de que si hace 1 año tú ganabas 10,000 pesos y hoy sigues ganando los mismos 10,000 pesos, esto es un error verlo así. Hoy estás ganando menos 589 pesos de esos 10,000 pesos, ¿no? Porque la tasa de inflación es de 5.89. Esto es para que la gente se vaya dando idea de que pues tienes que tener algún otro ingreso por algún otro lado, si quieres que tu nivel de vida siga manteniéndose igual, pues la inflación es lo que nos está pegando, ¿no? Entonces, esta calculadora la encuentran en el portal del INEGI y se llama calculadora de inflación, y ahí puedes poner tus ejercicios, y eso es lo que te va a decir cuánto está perdiendo tu ingreso o tu
inversión donde la tengas, ¿no? Perfecto, Rafa. Pues estamos llegando al final del programa y espero de verdad que para nuestra audiencia haya sido de mucha utilidad. Nosotros vamos a estar tocando constantemente estos temas porque a final de cuentas nos deben servir para ubicarnos, nos deben servir para planear y saber que lo que está sucediendo en este momento no necesariamente va a estar sucediendo en diciembre del 2021. Entonces, creo que es necesario que todos hagamos una evaluación constante de lo que está sucediendo y de lo que tenemos que estar enterados para poder sobrellevar mejor las cosas. Hay que recordar algo que en algún momento lo hemos platicado aquí. No podemos estar trabajando nada más con lo que debe ser, sino debemos también trabajar con lo que está sucediendo. Y nos movemos entre los dos planos, porque lo que debe ser, pues es una planeación, viene de lo que estamos esperando, de crear escenarios, y lo que está pasando es lo que efectivamente tenemos que lidiar el día de hoy, y los dos son dos niveles en los que nos tenemos que estar moviendo constantemente. Y bueno, amigos, llegamos al final del programa. Julio, Rafa, ¿tienen alguna recomendación para la semana? Un libro sí, rápido. Muchas gracias. Adelante, Rafa. Un libro rápido, es un libro interesantísimo. Sí se los recomiendo que lo compren, sobre todo la gente que es emprendedora, que le gusta el tema de las ventas. Este es un libro que es una maravilla. Lo ponen al lado de un MBA, nada más para darles el ejemplo. Es un libro que se llama Pitch Anything. Lo vamos a poner en nuestras redes. PITCH Anything, de Oren Klaff. Es un libro donde te puede dar una idea clara de cómo presentar, persuadir y conseguir cualquier tipo de objetivo, sea de negocio, sea personal, sea sentimental, pero esto está enfocado a negocios. Está en Amazon, en todas las plataformas digitales y físico. Es una maravilla este libro. Es un libro que te lo lees, siempre digo que es muy rápido porque lo leo en 1 o 2 días, pero es un libro que te va a dejar impresionado. Les recomiendo este libro ampliamente. Muchísimas gracias. Y yo les recomiendo un libro que se llama La vaca púrpura, en el 2002, de Seth Godin. Habla una forma diferente de ver el mercado y la mercadotecnia y los negocios en el tema empresarial. Se los recomiendo porque pues, es muy necesario en los tiempos actuales, ¿no? Perfecto, amigos. Pues no dejen de escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Hasta la próxima.